encuentran allí en su casa. Hoy les doy la bienvenida a este culto. Hoy estaremos hablando de algo, y es cuando uno está siendo puesto a prueba. Titulé esta prédica como medidos, pesados y aprobados. Vamos a ver en qué momento y en qué posición te quedas tú. Si eres medido, luego pesado y luego aprobado. Yo le invito a que allí donde usted está, en su casa, los que están en este lugar, incline su rostro y le digamos a Dios que sea Él quien hable en esta noche, que sea Él colocando las palabras exactas y que sea una palabra que se quede guardada directamente en sus corazones. Así que, Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de ir, Señor Jesús, a hablar, Dios de la gloria, y llevar a tu pueblo, Señor, esta palabra que tú mismo, Señor, has puesto. Hoy te pido a ti, Dios de la gloria, que seas tú hablando, Señor, que seas tú abriendo, Señor Jesús, nuestro entendimiento. Señor, danos sabiduría, Dios, para entender ese mensaje que has traído tú, Señor, en esta noche, Dios. Que allí donde se encuentren, Señor Jesús, cada persona sea tu presencia, Señor, tocando sus vidas, sus corazones, Dios. Que a raíz de esta prédica, Señor Jesús, cambien aún su manera de pensar, Señor, cambien aún, Señor, su manera, Señor, al momento de decir algo. Yo te pido que seas tú allí, Señor, y que seas tú en mí hablando, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy voy a hablar de tres personajes, pero vamos a empezar con 1 Samuel 13, verso 8 al 13. Yo le invito a que usted busque allí la palabra. Primera de Samuel 13, verso 8 al 13. Dice la palabra en el nombre de Dios. Aquí se habla, no vamos a leerlo desde el inicio, pero aquí se habla de cuando Saúl va a enfrentar como tal a los filisteos, al pueblo de los filisteos, y pasa algo, y es cuando Saúl hace algo que a él no le correspondía. Él está en un momento de desesperación y toma una decisión de hacer algo que no le correspondía a él. Entre sus tareas, él no tenía que haber hecho eso, dice la palabra. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hay algo que nosotros debemos de tener claro, y lo tengo como primer punto, y es que no debemos desesperarnos. Dile al que está a tu lado: no te desesperes. Porque muchas veces cuando uno se desespera, nos involucramos en cosas que no son correctas.
Ustedes dirán, pero es que Saúl era el rey, pues lo hubiera hecho y ya. Pero él simplemente tomó la decisión de hacerlo porque se encontraba en un momento de desesperación. Los filisteos iban a venir a él, pero no era tarea de Saúl, era tarea de Samuel. Era tarea de Samuel. Les decía algo, y es que muchas veces por la desesperación nosotros hacemos cosas que no nos corresponden. Y ahí es donde cuando entramos a relaciones que no son idóneas, cuando nos metemos con personas que no son idóneas simplemente por el desespero de que ya me está cogiendo la edad y que quizás más adelante me voy a quedar soltera. Otras razones es cuando nos metemos en negocios que no son convenientes. Simplemente por el afán de hacer algo, nos involucramos en negocios donde en realidad íbamos a perderlo todo, donde en realidad Dios no quería que nosotros nos volviéramos socios. Aún muchas veces nos movemos de un lugar cuando Dios no nos ha dado la orden, simplemente por el hecho de no esperar. Pero lamentablemente todo acto trae una consecuencia. Y aún a veces nos quedamos en el lugar donde Dios nos dice que se mueva, simplemente por el hecho del miedo, que qué pasará. Muchas veces uno se desespera cuando no sabe el futuro, cuando no sabe el qué vendrá. Por eso debemos esperar en Dios, esperar en su tiempo, creer que sus promesas van a llegar, creer que vale la pena esperar, porque quizás en el momento tenemos simplemente una desesperación, quizás en el momento no sabemos qué pasará, pero al final de la prueba vamos a poder decir que valió la pena. Debemos mantenernos firmes, porque cuando Dios promete, Él va a cumplirlo. El problema de nosotros es que muchas veces nos movemos son en los cálculos humanos. Cuando hablo de cálculos, hablo de tiempos, en los tiempos humanos, pero no nos movemos en los tiempos ni en los cálculos celestiales. Si nosotros nos moviéramos en los tiempos de Dios, no tendríamos que utilizar la palabra desesperación, porque sabríamos esperar, porque sabríamos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Y eso fue lo que Saúl no esperó. Saúl, por el momento de desesperación, hizo algo que a él no le correspondía. Hizo él mismo el holocausto, pero no era tarea de él, era tarea de Samuel. Y simplemente por ese acto, él hizo que su reinado en Israel no fuera eterno, sino que Dios buscara a alguien con un corazón conforme al de él y que fuera capaz de obedecer sin importar nada. Que aunque el enemigo esté enfrente de él, él sepa qué tiene que hacer, él sepa esperar, él sepa decidir. Pero por ese acto, Saúl no reina para siempre en Israel. Por eso nosotros debemos de tener cuidado y esperar, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios porque no llegamos a hacer eso que queríamos, pero nosotros mismos somos los causantes de eso. A mí me venía algo y le preguntaba en la tarde al pastor, porque como todos saben, Dios me da una canción y escribida de que ni el hombre ni situaciones cambian el plan divino, pero entendía algo, y es que hay algo que sí puede cambiar el plan divino de Dios, y somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos hacer que Dios nos quite del lugar y lo sustituya por otra persona. Porque muchas veces nos preocupamos más porque de pronto el que está a nuestro lado sea el culpable de que el propósito de Dios no se cumpla, pero en realidad somos nosotros mismos. Saúl no pensó bien las cosas. Saúl se movió en su momento de desesperación, creyendo de que estaba solo. Yo digo que también ese era un problema. Saúl no confiaba plenamente porque se sintió solo en el momento y por la desesperación decidió hacer algo él mismo. Y en Mateo, en versículo 10, 30 en adelante, dice que Dios conoce todo, que Dios lo sabe todo, que absolutamente todo, que hasta cuántos cabellos tenemos nosotros, Él lo sabe. Por eso nosotros debemos de confiar en Él. Saber que si nuestra alacena en este momento no está lleno, no quiere decir que Dios ya nos dejó solos. Saber que si en este momento no nos encontramos con un trabajo estable, no quiere decir que ya Dios nos abandonó y ya toca actuar nosotros mismos porque Dios nos dejó.
que porque tenemos una dificultad en este momento y vemos que no hay salida, que no hay solución, ya quiere decir que ya estamos solos y que toca a nosotros mismos mirar cómo nos la arreglamos para levantarnos. Porque eso es lo que nos lleva a no cumplir el propósito de Dios, y es la desesperación. Yo hablaba hoy con una persona y le decía que cuando alguien le dé la espalda, cuando sintamos de que en ese momento como que nadie viene a nuestra ayuda, nadie viene a nuestra defensa, debemos de sentirnos felices y no desesperarnos, porque siempre Dios vendrá como ese poderoso gigante, porque siempre Dios vendrá a la defensa de nosotros. Si nosotros miramos con nuestros ojos espirituales, vamos a ver que aunque veamos que no hay salida, Dios va a abrir nuestros ojos y nos va a permitir ver esa salida. Ese plano donde nosotros vemos de ese poco de obstáculos, donde vemos de que va a ser imposible llegar hacia esa meta, Dios nos va a poder permitir ver en lo celestial ese terreno plano, ese terreno sin dificultad. Pero no debemos desanimarnos a la primera, no debemos decidir a la primera, no debemos renunciar a la primera, sino siempre esperar, porque si vemos otro ejemplo claro de cuando llega la desesperación y se sienten solos, es el pueblo cuando sale de esclavitud de Egipto. Cuando Moisés sube al monte, cuando Dios le da las piedras para que tuvieran los mandamientos de Dios, el pueblo queda solo, y simplemente por la desesperación, y ahora qué vamos a hacer aquí, simplemente por no esperar, por decir ya estamos solos, ellos deciden hacer un Dios, porque lamentablemente el hombre si no ve no cree, porque lamentablemente el hombre necesita tener a alguien a quien seguir, necesita verlo. Pero debemos entender algo, y es que aunque no podamos ver a Dios, Él siempre está ahí. Que aunque no podamos ver a Dios en ese problema y en esa dificultad, Él está ahí de alguna manera. Pero lamentablemente nosotros nos preocupamos más por el momento, por la situación y el cómo solucionarla, que esperar y confiar. Como segundo punto, tengo el ten cuidado. El ten cuidado lo baso en Segunda de Reyes 6:17. Y aquí es cuando el joven, el criado, Jesse, entra en ese momento como de estamos solos, entra en ese momento donde como los enemigos vienen contra nosotros y van a acabar con nosotros. Y vemos que el profeta Elías pone sus manos sobre él y le pide a Dios algo, y dice la palabra. Vamos a leerlos del 15 para que se entienda más, y dice: y se levantó de mañana y salió del que servía el varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros y fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Era lo que les decía, el hecho de que nosotros no veamos no quiere decir que Dios no esté. El problema es que nosotros vamos a una batalla con ojos terrenales. Queremos enfrentar los problemas y las situaciones con los ojos naturales, pero no vamos más allá. Nosotros como hijos de Dios debemos comportarnos como hijos de Dios. Y estoy segura que Dios no mira en lo terrenal, que Dios siempre mantiene mirando en lo celestial.
Pero si nosotros miramos en lo celestial, vamos a saber que aunque no podamos ver, aunque no podamos ni siquiera entender lo que está pasando, Dios está ahí. Dios siempre permanece ahí. Y ahí entra algo, y es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos solos, queremos llenar espacios con cosas que en realidad no necesitamos. Por eso la invitación hoy es: ten cuidado con quién llenas esos espacios vacíos, con quién vas y tú te alimentas. Porque muchas veces Dios pone en pausa algo y nosotros por nuestra terquedad queremos seguir y acelerar los procesos. Entendí algo, y es que hay dos tipos de voluntades de Dios. Está la voluntad absoluta y la voluntad permisiva. La absoluta es la voluntad que viene directamente de Dios. Y la voluntad permisiva es esa voluntad que se hace, pero simplemente porque yo quería, y yo quería, y yo quería, y yo quería. Entonces Dios dijo: pues hágale. Pero debemos de entender algo, y es que los resultados que tengamos de esa voluntad quizás no nos van a gustar. Pero ahí no podemos echarle la culpa a Dios, porque es que fuimos nosotros. Y simplemente se da el problema es porque nos dejamos influenciar. Porque nos dejamos influenciar por eso que tanto queremos. Porque simplemente queremos que las cosas lleguen ya, porque miramos en el tiempo de la tierra y no en el tiempo de Dios. Entonces queremos que las cosas lleguen ya. Y por eso yo creo que como que estamos ahí, como que Dios espera, y ya llega como a su límite, listo. Si no quieres esperar, decide tú entonces. Pero ahí es donde les digo, las consecuencias no debemos después echarle la culpa a Dios, porque Él no es el culpable. Como tercer punto, tengo el: sé valiente y cuida lo entregado. Ahí vamos a tomar un poco de lo que es de Saúl, pero los invito a que vayamos a 1 Samuel 14, verso 1. Habla este capítulo cuando Jonatán, el hijo de Saúl, decide, él es capaz de enviar un mensaje, ahí para resumir, él es capaz de enviar un mensaje a sus enemigos. Porque si ustedes saben, Israel le entregaba sus impuestos a los filisteos. Y entendía yo algo, y es que mientras nosotros permitamos que el enemigo mande sobre nosotros, el enemigo va a estar tranquilo. Los filisteos estaban tranquilos porque nadie había sido capaz de levantarse contra él, ni nadie había sido capaz de decirle: no más, hasta aquí llegamos. Y si ustedes saben, cuando Jonatán, el hijo de Saúl, es capaz de levantarse contra los filisteos, es cuando empieza la guerra, es cuando la cosa se pone dura. Y vemos algo, y es que cuando algo se levanta, es porque se arma la guerra. Y entendía yo algo, y es que cuando algo se levanta en nuestras vidas, cuando vemos que llega ese momento donde debemos de montarnos en esa armadura, es porque debemos entender algo, y es que estamos nosotros mismos influenciando, nosotros mismos estamos siendo agresivos en las tinieblas, en ese ambiente donde vemos que la cosa se pone dura. Debemos de entender es que al diablo no le está gustando lo que va a venir. Y el diablo sabía lo que se venía para el pueblo de Israel, la libertad que se venía para ese pueblo, al momento de que Jonatán fue capaz de ir a los filisteos, enviar ese mensaje y decir: no más. No vamos a entregar más impuestos a ustedes. Y la guerra se levanta, pero es que asimismo venía la bendición para el pueblo de Israel. Y veía también algo, y es que al momento que Saúl va a la guerra, Saúl se preocupó mucho, fue porque las espadas estuvieran bien, porque la armadura estuviera bien puesta. Pero Saúl no se preocupó porque la presencia de Dios viniera.
Saúl no se preocupó porque su ejército se preparara en las fuerzas de Dios. Y está la canción que dice que no es con espada ni con ejército, que es con su Santo Espíritu. Porque cuando nosotros queremos salir a la guerra con nuestras fuerzas, con nuestra armadura, cuando nos importa más la espada para atacar y no la presencia de Dios que venga y nos acompañe, esa guerra no la vamos a poder ganar. Pero es que ya antes Saúl se había equivocado, ya antes Saúl había hecho que el corazón de Dios se doliera y se arrepintiera de haberlo puesto a él como rey, porque Saúl demostró que ese cargo no le correspondía. Y yo dije, no, pero es que yo quiero dar como un ejemplo que la gente entienda. Y me fui a ver algo, y es cuando los carros todoterreno, ese nombre no se lo dan así de chévere, sino que ese es un nombre que ellos se ganan. Y entendía que si se dice todoterreno es porque ya fue probado. Ya fue probado en el pasto, ya fue probado en la trocha, ya fue probado en la arena, en todo terreno fue probado. Y si ese no lo hubiera pasado, no se llamaría el carro todoterreno. Fue necesario que probarlo para luego decir que ese nombre sí se lo merecía, para luego decir sí es aprobado para llamarse un carro todoterreno, porque era capaz de soportar todo terreno. Y era lo que entendía yo. Saúl era el rey, pero al momento de que él decía hacer las cosas por él, Dios se da cuenta que no, y se arrepiente aún de haberlo puesto a él y busca una persona conforme al corazón de Dios. Y es el mensaje mismo que le da Samuel, que Dios se arrepentía de haberlo puesto a él como rey y decidía ahora buscar una persona con el corazón conforme al de Dios para sustituirlo. Y sabía también algo, y es que muchos pleitos no se ganan por el simple hecho de que nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Sé que en prédicas anteriores les había dicho, y es que Dios es alguien respetuoso y que Él no entra donde no lo invitan y que Él no va a ir nunca donde a Él no lo inviten. Y si nosotros decidimos pelear y enfrentar las situaciones con nuestras fuerzas, no esperemos a que la batalla la vayamos a ganar, porque es que Dios mismo nos ha dicho que no son nuestras batallas, que son sus batallas, que no son nuestras peleas, sino que son sus peleas. Porque la pelea siempre se va a ganar es con el Espíritu de Dios. La pelea siempre la vamos a poder vencer es si le decimos a la presencia de Dios que vaya primero, que vaya ante nosotros. Saúl no cuidó su posición y fue sustituido por David. Y ahí era donde les decía, sean valientes, pero cuiden lo que Dios les ha entregado, porque de nada les sirve tener una valentía si van a perderlo todo simplemente por el hecho de que ustedes se creyeron los más fuertes y decidieron ir solos. Por eso, sé valiente, pero cuida el lugar donde Dios te ha puesto. Nunca hagas algo con buena intención, pero sin conexión a Dios. Y era lo que entendía, que Saúl no hizo las cosas con mala intención. Él simplemente quería salvar a su ejército. Él también simplemente quería salvar su pueblo. Sí, lo hizo con buena intención, pero no era lo que Dios le había mandado a hacer. Él no estaba conectado con Dios, no tenía esa conexión. Por lo tanto, era un buen acto, con buena intención, pero sin conexión a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos cosas correctas, pero sin la guianza y la voluntad de Dios. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, porque no todo lo que nosotros pensemos que es bueno y está bien, es aprobado por Dios. Como cuarto punto, tengo el escucha buen consejo. Y esto lo baso en 2 de Reyes 4, verso 1. Yo sé que ustedes conocen esta historia. 2 de Reyes 4, 1. Y es de la viuda. Hace poco nuestro pastor nos la
nos estuvo predicando sobre esta mujer y yo quiero hoy traerla. Dice la palabra en el nombre de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el hacedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hay algo que aquí me marca y lo quise llevar por este lado, y es cuando él le pregunta: ¿qué cosa tienes tú? Y ella le dice: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Y veía algo, y es que muchas veces nosotros no le damos valor a cosas que en realidad tienen un valor muy importante. Si cuando estuvieran predicando no hubieran estado esos panes y esos peces, no hubiera habido alimento. Aunque había poco, era suficiente para que Dios obrara e hiciera un milagro. Ella simplemente tenía una vasija de aceite, pero eso era lo que Dios necesitaba para obrar un milagro. Y veía algo, y es que muchas veces nosotros escuchamos voces que no son las correctas. Y la pregunta hoy es: ¿qué voz estás escuchando tú? ¿Qué voz estoy escuchando yo? Porque muchas veces en la desesperación, cualquier mal consejo puede desviarnos del propósito de Dios. Esta mujer pudo haber entregado a sus hijos, o esta mujer pudo ir a donde el acreedor, y no sé, hacerle una oferta o cualquier cosa por simplemente hecho de la desesperación. Pero esta mujer fue sabia y no fue a hacer lo que se le imaginara, pues simplemente por salir de la desesperación, sino que fue sabia y fue y buscó al profeta Eliseo. Ella sabía que era un profeta y que él iba a poderle dar un buen consejo, que él le iba a poder ayudar. Y como les digo, hay voces que quizá en un momento nos van a ayudar a levantarnos, pero asimismo pueden haber voces que van a ayudar a destruirnos y a sacarnos del propósito de Dios. Por eso no debemos escuchar consejo de gente que está seca y muerta espiritualmente. Si nosotros somos conocedores de Dios, cuando estamos en un problema, primeramente vamos a Dios y luego vamos a donde nuestro pastor, porque sabemos que es alguien sabio, alguien que nos va a guiar por ese buen camino en el momento donde nosotros nos sentimos desesperados, donde sentimos que no hay salida. Pero muchas veces vamos a donde el vecino, vamos a donde la chismosa del barrio para que nos diga qué hacer. Pero luego nos estamos arrepintiendo porque lo que vino no era bueno. Vemos que ella con sabiduría se mueve en un momento de desesperación, pero buscó la voz correcta, la voz que la guiaba para salir de sus situaciones. Y yo veía a Eliseo como ese barco en medio de la tormenta. Porque cuando quizás uno está en esa tormenta y uno siente que se va a caer de esta barca y que uno se va a ahogar, venía ese barco a salvarla a ella. Venía ese barco que venía a levantarla y a guiarla y a decirle cómo era que debía de hacer. Y vemos que Eliseo le ayuda a ver lo que ella misma no veía. Ella tenía un poco de aceite. Y eso era lo suficiente, eso era lo único que Dios necesitaba para hacer el milagro y para arreglar la situación que estaba viviendo esta viuda. Y vemos también algo, y es que cuando ella va a Eliseo y le dice: es que me están viniendo a cobrar, tengo que pagar y no tengo dinero. Mi marido me dejó endeudada y ahora yo qué voy a hacer. Eliseo no le busca ni le da la salida fácil de toma el dinero y paga a todos tus acreedores. Sí, es así, cierto. Él no dice eso.
Él no le dio el dinero para pagar sus deudas, sino que Él le mostró cómo producir para luego ir a pagar sus deudas. Y vemos, y es que Dios muchas veces no te dará el pescado para que te alimentes. Dios a ti te enseñará a pescar para que tú mismo vayas y busques tu comida, porque es que Dios no es alcahueta. Dios le gusta a nosotros que nosotros seamos productivos. No que esperemos a que todo nos llegue aquí a las manos, a que si no tengo que comer venga el vecino y me traiga la comida, a que si necesito algo venga alguien y haga todo por mí, no. A Dios nos creó como seres productivos. Desde el principio Él hizo que Adán trabajara, porque Él nos creó siendo seres productivos, porque Dios es alguien productivo que trabaja en todo momento, en todo tiempo. Y vemos algo, y es que muchas veces cuando nos enfocamos en la prueba, nos enfocamos en ese dolor, en la situación que estamos pasando, no vemos que Dios está construyendo algo a través de esa situación. Y Dios le estaba dando un trabajo a esa viuda. Si seguimos leyendo, sabemos que la historia, Eliseo le dice: ve y busca vasijas, no pocas, y que estén vacías, porque él sabía que iba a haber un milagro. Y cuando ella va y golpea y tiene todas sus vasijas y ve que empiezan a llenarse y a llenarse y a llenarse, y que el aceite sacia hasta que habían vasijas, ella sabía que ella podía ir luego a vender ese aceite, y con la venta de ese aceite iba a ir a poder pagar sus deudas. Y vemos de que muchas veces nosotros la esperamos la fácil, y quizás nuestro problema no se ha solucionado porque nosotros estamos esperando la fácil. Pero Dios quiere que nosotros nos movamos, que nosotros produzcamos, porque Él nos hizo a nosotros seres productivos, no seres inútiles, que simplemente se sientan a esperar ahí a ver que llegue, sino gente que está despierta todo el tiempo, luchando por conseguir las cosas. Y veía algo, y es que estas situaciones por las que nosotros pasamos, por las que nosotros vivimos, es para mostrar a nosotros a qué Dios servimos. Los que le estaban cobrando a ella dijeron: no, esta vieja no nos va a pagar nunca. Pero lo que ellos no sabían es que ella tenía un Dios, y que ese Dios la iba a respaldar para pagar sus deudas. Y que esa situación por la que ella pasa era para mostrar ese Dios que ella tenía. Y creamos algo, y es que el problema que nosotros estamos pasando hoy, cuando Dios traiga la solución a ese problema, va a permitir que muchos crean en ese Dios que nosotros creemos. Y es que debemos de aprovechar esa situación para reedificar a otros, para que otros, a través de mi experiencia, para que otros a través de lo que yo viví, sepan que hay un Dios capaz de ayudarles a ellos. Sepan que hay un Dios que en el momento de la desesperación les va a dar paz, les va a mostrar la salida, les va a dar la solución. Porque Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y había algo importante para que Dios actuara, se hiciera el milagro, y luego ella pudiera ir y mostrar de que sí había un Dios que la había respaldado, que aunque no tenía, entre comillas, nada, iba a llegar ese milagro para ella poder dar, y aún que darle aún más, porque Dios no nos da exacto, Dios nos da en sobreabundancia. Y veía algo, y era que cuando nosotros abrimos nuestros ojos y vemos que sí hay algo, vamos a entender de que no estábamos solos, de que Dios siempre estuvo ahí. Y es donde nosotros debemos de transferir nuestros problemas a una productividad, demostrar que nosotros sí somos capaces, demostrar que nosotros sí tenemos el derecho, que sí nos hemos ganado el nombre de ser llamados hijos de Dios. Porque sé que en la dificultad, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no se quedó esperando a ver qué pasaba. Él siempre actuó, Él siempre accionó. Y cuando cada vez que pasamos por un problema,
cada vez que pasamos por esa situación difícil, debemos entender algo, y es que cada vez nos estamos acercando a esa bendición. Que entre más problemas tenemos, más nos hemos preparado para luego poder agarrar esa bendición, para luego poder agarrar eso que Dios nos había prometido. Y esa preparación se da. Todo lo que pasamos, lo que decía de que nosotros somos medidos, nosotros somos probados para luego ser aprobados, los llevó a algo, y es que toda esa preparación se viene, es para que nosotros le demos buen uso a lo que Dios nos va a entregar. Suena raro, pero muchas veces nosotros le decimos a Dios: Dios mío, yo quiero un carro, dame un carro, necesito un carro, yo quiero un carro, pero ni siquiera tenemos un pase, ni siquiera sabemos manejar. Pero queremos las cosas ya, pero ni siquiera nosotros mismos hemos sido capaces de irnos a preparar para que luego la bendición llegue. Por eso es importante nosotros prepararnos, porque de nada sirve tener el carro ahí si no se va a usar. Debemos primeramente prepararnos. Y veía también otro ejemplo, y es cuando, y lo escuchaba, a Alex Campos le escuchaba este ejemplo, y él decía algo, y es cuando uno quiere subir la montaña en esa bicicleta. Él decía algo, y es que es difícil, cansa obviamente. Los vientos mientras uno va subiendo son mucho más fuertes. Pero él decía, cuando uno llega a esa meta, es cuando uno va a decir: valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena haberme esforzado tanto para llegar a este final, para llegar hasta el pico de la montaña y ver esa hermosa vista, ver todo lo que cubría esa montaña. Y sí, muchas veces nosotros cogemos la bicicleta y queremos llegar ya a saber montarla, pero hay caídas, hay raspaduras, nos duele, pero sabemos que al final vamos a aprender. Pero era necesario todas esas caídas, era necesario todos esos tropiezos, todos esos raspones, para que al momento cuando nosotros sepamos, valoremos todo lo que llega a nuestras manos. Que no sea que Dios nos da, disfrutamos un momento y luego lo desechamos, sino que valoremos hasta el final, porque nos cuesta tener eso, porque nos cuesta haber llegado hacia ese lugar, porque nos cuesta haber cumplido ese sueño. Y ya como conclusión, para terminar, quiero dejarles algo, y es que debemos recordar que Dios siempre deja una salida, y que cuando Él entrega, cuando nosotros le entregamos a Él todo, vamos a poder verla. Cuando vemos esa salida, cuando vemos ya esa puerta final para nuestros problemas, vamos a poder saber que fuimos medidos, que fuimos probados, pero que fuimos aprobados, porque llegamos a lograr hasta el final, porque logramos llegar hasta lo último, porque vencimos nuestra desesperación, porque tuvimos cuidado, porque fuimos valientes y cuidamos lo que Dios nos entregó, pero sobre todo porque escuchamos buen consejo, porque no nos dejamos desanimar a la primera, sino que confiamos en que aunque todo se sintiera como que no tenía solución, aunque sintiéramos que no teníamos nada, en realidad lo teníamos todo. Esa viuda lo tenía todo en realidad, porque si no hubiera tenido esa vasija, no se hubiera podido multiplicar ese aceite y esa bendición no hubiera llegado. Pero aún en el problema, Dios nos deja eso que nos recuerde que Él está ahí, eso que nos recuerde de que no estamos solos en realidad. Él abre ventanitas para que nosotros veamos esa luz en el camino. Él abre ventanitas para que nosotros veamos de que sí va a haber una salida, de que ahorita, aunque todo parezca problema y problema, luego nos mostrará eso llano, y nos permitirá disfrutar de sus bendiciones. Y yo le invito a que allí donde usted está, se ponga sobre sus pies, o incline su cabeza, que se coloque en la posición donde se sienta más cómodo, y le digamos juntos a Dios: Señor,
Hoy nos entregamos a ti, Dios. Hoy confiamos a ti, Señor, nuestras situaciones, Dios. Esos momentos, Señor, donde vemos que no hay salida, Señor. Esos momentos de desesperación donde no sabemos qué hacer ni cómo actuar, Dios. Hoy los entregamos a ti, Señor, para movernos en tu tiempo, Señor, y no en nuestros tiempos. Para movernos en tu mano, Señor Jesús, y no en nuestros planes, Dios. Hoy te pido a ti que seas tú quien traiga la paz, Señor, en el medio, Señor, de ese problema, Dios. Que aunque el trabajo no esté, sepamos que no estamos solos, que tú algo traes para nosotros, Señor. Que aunque pensemos, Señor Jesús, que estamos solos, tú nos recuerdes cada día que ahí estás tú, Señor. Que ahí estás tú pendientes de nosotros, Dios. Pero que es necesario que nosotros pasemos esas pruebas, Dios. Que es necesario que nosotros nos preparemos para que cuando tú traigas esa bendición sepamos darle un buen uso, Dios. Hoy tenemos esa vasija y ese aceite, Dios, para que tú lo multipliques, Señor, para que tú traigas sobreabundancia a nuestros hogares, Dios, para que tú traigas sobreabundancia a nuestras vidas, Dios de la gloria. Hoy creemos en ti, Señor. Hoy creemos que eres tú nuestro Padre y que nunca nos abandonas, Señor, que nunca estamos solos, Dios. Que simplemente estamos siendo medidos, probados para luego ser aprobados, Señor. Y que tú, Señor, colocas en nuestra mano, Señor, ese plan y ese propósito, Dios. Ayúdanos a entenderte a ti, Señor, y a entender tus tiempos, Señor. A movernos en el Kairos y no en el Cronos, Dios de la gloria. Hoy queremos movernos en ti, Señor, para que por nuestros actos, Señor, no seamos sustituidos por alguien más, Señor, sino que podamos, Señor Jesús, llegar hasta el final, Señor, sino que podamos llegar, Señor Jesús, hasta la posición que tú quieres llevarnos, Dios de la gloria. Hoy creemos en ti plenamente, Señor Jesús. Hoy creemos en ti plenamente, Dios. Y creemos, Señor, que en medio del problema ahí estás tú, Señor. Que en medio de la dificultad ahí estás tú, Señor. Pero que luego más adelante vamos a poder decir que valió la pena tanto. Que valió la pena cada lágrima, cada sufrimiento, cada dolor pasado. Que valió la pena porque la recompensa tuya ha sido mayor, Dios. Porque la recompensa tuya, Señor, ha sido más grande. Hoy salimos a la batalla, pero no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Hoy salimos a la batalla, pero contigo adelante de nosotros, Dios. Porque sabemos que tú peleas por nosotros. Porque sabemos que no es nuestra batalla, sino que es tu batalla, Señor. Hoy nos comportamos como tus hijos, Señor. Y creemos que hay un Padre que siempre está pendiente de sus hijos y que nunca los abandonará y que nunca los soltará de su mano. Hoy te damos muchísimas gracias, Señor, por la palabra que trajiste a nuestras vidas, porque fuiste tú el que habló a nuestro corazón, Señor, y sabemos y creemos que debemos esperar en ti y confiar en ti, Dios. Hoy te damos muchísimas gracias, mi Dios. Y recuerda que si tienes alguna petición, puedes escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp 310-309-7377, 310-309-7377, y de lunes a viernes a las 5 de la mañana estaremos orando por cada petición, o también puedes hacerlo a través de los comentarios de este Facebook Live. Y recuerda que este domingo 13 de septiembre estaremos aquí juntos celebrando y adorando a Dios y dándole gracias por todas sus bendiciones.